Las piedras del color del marfil, intrincadamente labradas y perfectamente proporcionadas, les dan forma a las torres y al domo que se levantan en la llanura de Agra, en la India. Allí, resplandeciente al sol junto al río Jumna, se yergue la estructura más celebrada del mundo, el Taj Mahal. Muchos llegan para admirar su belleza arquitectónica, pero pocos saben la historia igualmente bella que le dio origen. Escrito está, con el pastor Mark Finley y como orador asociado el doctor Milton Peverini, presentando al Cristo viviente como la respuesta a nuestras más profundas necesidades. Fundado por Jorge Vandeman. Escrito está, declara el mensaje final de Dios para nuestro tiempo. Hoy, amor verdadero en el Taj Mahal. Esta magnífica obra de arte surgió como resultado de una relación nada común entre un antiguo emperador llamado Shah Jahan y su amada esposa, Mumtaz Mahal. En una época en que los casamientos reales eran casi siempre realizados con fines de alianza política, estas dos personas unieron sus vidas por amor. Jahan se enamoró de la mujer que aquí yace sepultada, cuando la vio en cierta fiesta real. Pidió su mano en matrimonio y fue aceptado, pero él y Mumtaz se vieron obligados a esperar 5 largos años hasta que los astrólogos reales decidieron que las estrellas estaban en la posición correcta para una boda real. Durante la espera, Jahan y Mumtaz nunca se encontraron, pero su amor permaneció firme. Una vez que se casaron, se volvieron inseparables. Los poetas de la corte escribieron que la belleza de Mumtaz hacía que la luna se escondiera avergonzada. Pero Jahan apreciaba a su amada por mucho más que su belleza física. La joven era tan inteligente que pronto se convirtió en su más apreciada consejera política. También era generosa y compasiva. Cada día preparaba listas de viudas y huérfanos necesitados y se aseguraba de que se proveía para sus necesidades. Mumtaz le dio a su esposo muchos hijos y a pesar de las complejidades del gobierno de un imperio, el Shah Jahan gozó de una vida idílica con su esposa. Cuando el Shah tuvo que montar una expedición militar contra fuerzas rebeldes en el sur de la India, su reina insistió en acompañarlo, aún estando encinta. Fue durante esa campaña que aconteció la tragedia. Después de dar a luz a su 14º hijo, Mumtaz falleció. El Shah Jahan se sintió devastado. Se encerró en su cámara y se negó a comer. Durante 8 largos días permaneció en cama, gimiendo de angustia. Cuando por fin se levantó, era un hombre envejecido. El amor de su vida había desaparecido. Ese amor que parecía eterno le había sido arrebatado. Pero el gobernante halló una forma de inmortalizar su pasión. Decidió erigir un mausoleo para su esposa que fuera tan hermoso como su amor. Así fue como Jahan construyó el Taj Mahal, un monumento exquisito para guardar los restos de su esposa. La unión perfecta que había existido entre ambos había sido destruida, pero Shah Jahan se aseguró de que en los siglos venideros fuese recordada por medio de esa bellísima estructura. Un monumento al amor eterno. Cuando admiramos esto, realmente estamos contemplando el ideal del amor imperecedero que trasciende aún la muerte. Y nos conmueve la devoción de este hombre por su esposa. El Taj Mahal es un monumento maravilloso. Pero, ¿saben ustedes? Creo que cada uno de nosotros podemos construir un monumento igualmente bello, pero vivo, con nuestros matrimonios. En este mundo que se caracteriza por relaciones estropeadas, podemos hacer elocuentes declaraciones de amor perdurable. Para hacer eso,
debemos considerar los componentes de este ideal maravilloso. Examinemos de cerca el amor eterno. ¿De qué se compone en realidad? Creo que cierto capítulo que encontramos en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios nos ofrece la mejor respuesta. Primera Corintios 13 es el gran capítulo del amor, tan bello y majestuoso en su esfera como el Taj Mahal. Después de aseverar que sin el amor divino no podemos lograr nada, ni somos nada, Pablo enfoca sus cualidades específicas. Nos describe la forma como se comporta el amor. Leamos los versículos 4 y 5 del capítulo 13 de 1 Corintios. El amor es sufrido, es benigno. El amor no siente envidia. El amor no es jactancioso, no se engríe, no es rudo, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda el rencor. En estos dos versículos se presentan dos clases de rasgos que se oponen entre sí. Se establece un contraste entre dos cualidades generales, la paciencia bondadosa, a la que se le oponen el orgullo, el engreimiento y la ira. La primera expresa el amor y lo fortalece, las otras lo destruyen. Y ahora, amigos, permítanme contarles algo acerca de Lucía. Un día que iba al trabajo manejando su automóvil en las horas de más tránsito, se acercó demasiado al vehículo que iba delante de ella. Cuando el conductor aplicó los frenos, Lucía no pudo detenerse a tiempo y se estrelló contra el otro auto. Los dos se bajaron a revisar los daños. La pobre Lucía no pudo aguantar el llanto. Sabía que ella había tenido la culpa y su automóvil era nuevecito, recién salido de la agencia, hacía 2 días. ¿Cómo iba a enfrentar a su esposo? El otro conductor se mostró comprensivo, pero sugirió que intercambiaran los datos que prescribe la ley. Lucía entonces abrió la guantera y sacó la cartera de los documentos. Al buscar entre ellos, vio que había una nota prendida. En la letra inconfundible de su esposo, decía: en caso de algún accidente, quiero que sepas, querida esposa, que lo que yo amo es a ti y no al vehículo. Eso es ser bondadoso. Esa es la clase de amor que dura toda la vida. Los egoístas se quejan de los problemas, pero los que son pacientes les buscan solución. Los egoístas se airan ante cualquier amenaza. Los pacientes vencen la ira con bondad. Saben ustedes, en un tiempo a todos los matrimonios se les decía que debían ventilar sus sentimientos. Se había descubierto que el acto de reprimir el enojo no es bueno para la salud emocional. La solución que se proponía entonces era expresar libremente las emociones negativas. Se decía que las relaciones sanas requieren completa honestidad y que por lo tanto hay que decir las cosas exactamente como se las siente. Pero las expresiones intensas de ira, resentimiento y rechazo no resuelven los problemas. El acto de expresar la ira libremente, por lo general, no la aplaca, por el contrario, la aumenta. Los hábitos negativos se ven reforzados. En la revista Psychology Today, la psicología en la actualidad, se publicó un estudio de 350 parejas que habían estado casadas 15 años o más. Los organizadores querían descubrir qué se necesita para que las relaciones puedan durar. Los que condujeron el estudio descubrieron que esas parejas felices estaban firmemente convencidas de que cuando se expresa libre e intensamente el enojo, los resultados son destructivos. El consenso era que el dominio propio es importante y que es necesaria la calma si se quieren afrontar los conflictos constructivamente. Si me permiten, yo quisiera dar testimonio de que lo que se ha dicho es cierto. Con mi esposa, Eunice, ya llevamos 39 años de matrimonio
y de agradable compañerismo. Como en todos los casos, hemos tenido que adaptarnos el uno al otro y ocasionalmente vemos las cosas desde puntos de vista diferentes. Pero para resolver nuestras diferencias, nunca lo hemos hecho dando rienda suelta al enojo. Por el contrario, hoy es tan cierto, como siempre, que la blanda respuesta quita la ira. Lo que resuelve los problemas es la paciencia, la bondad. Son también estas virtudes lo que une a la gente en forma cada vez más estrecha a través de las décadas. Volvamos al Taj Mahal bíblico del amor. En 1 Corintios capítulo 13, leamos el verso 6 y 7. Dice allí, el amor no se alegra de la injusticia, sino que se alegra de la verdad. El amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. ¿Sabía usted que hay muchas parejas que parecen alegrarse de la injusticia? Quiero decir que mantienen un registro de todo lo malo. A medida que pasan los años, van notando cada vez más imperfecciones y defectos en el cónyuge. El joven que parecía tan considerado y encantador, deja sus calcetines en el suelo y pasa casi todo el domingo tirado en el sofá mirando los deportes. La novia tan hermosa, que parecía tan tierna y dulce, se pone de mal humor y pasa horas en el teléfono hablando con su mamá. Tarde o temprano, todos nos damos cuenta de que no nos hemos casado con un príncipe azul ni con una bella durmiente. Todos tenemos nuestros defectos. No es muy difícil soportar las imperfecciones de nuestros amigos o de los compañeros de trabajo, pero en los estrechos confines de la relación matrimonial, los defectos de nuestro carácter tienden a magnificarse. A menudo los exageramos desproporcionadamente y a veces los usamos como armas en nuestros conflictos. A manera de alternativa, el pasaje de 1 Corintios 13 que estamos considerando propone que nos gocemos con la verdad y que lo creamos todo. Muchos traductores consideran que eso quiere decir que debemos creer lo mejor de los demás. ¿Cuán diferentes serían las cosas si en vez de mantener un registro de males, aprendiéramos a creer lo mejor de nuestros cónyuges? Hay un contraste dramático entre estas dos cosas. Es la oposición entre la vida centrada en sí misma y el camino del amor. El egoísmo se defiende disminuyendo el valor de los demás. El amor, que es como el de Dios, exalta lo bueno en la otra persona, destaca lo mejor. En su día de boda, Alan McInnes le escribió una carta a su amada, expresando su amor por ella, sus sentimientos de gozo y sus esperanzas de un futuro feliz en su compañía. Desde entonces, en cada aniversario ha continuado la tradición de escribirle una carta a su esposa. En ella le expresa qué ocasiones o incidentes han sido más significativos para él y le cuenta de su creciente amor por ella. Amigo o amiga televidente, ¿aprecia usted a su cónyuge? Si es así, le ruego que exprese su sentir. Si no lo hace, ese aprecio podría disminuir y aún desaparecer. Pero si lo expresa, florecerá y dará frutos maravillosos. Hay poder en exaltar lo positivo. Así se resuelven muchos problemas. Cierta joven esposa llamada Sandra visitó a un consejero espiritual. Se la veía muy deprimida. Comenzó a contar una larga y penosa historia acerca de su esposo. Según ella, él la trataba con desprecio. Nada que ella hiciera parecía agradarle. Cada día ella temía el momento cuando él volvía del trabajo. Ahora bien, Sandra era una hermosa joven, pero la sensación de ser rechazada la había transformado en una esposa desanimada, tensa, frígida. Y mientras más desprecio le hacía a su esposo, menos motivada se sentía ella para agradarle. Sandra había caído en un círculo vicioso.
El consejero decidió que sería bueno encontrarse con José, el esposo de Sandra. Cuando conversaron, el hombre se sintió asombradísimo al oír que él mismo era la causa de la depresión de su esposa. Como la mayoría de los varones, no comprendía cuán claramente podía leer su esposa la actitud que él tenía para con ella. El consejero le ofreció a José una sugerencia específica. Haga una lista de 10 cualidades buenas de su esposa y agradezca a Dios por ellas. Hágalo 2 veces por día, en la mañana y en la tarde, mientras vuelve a casa de su trabajo. La tarea no parecía demasiado difícil, de manera que José accedió. Comenzó a darle gracias a Dios por los buenos rasgos de su esposa. Antes de mucho, Sandra comenzó a cambiar. Se volvió más afectuosa. José siguió agradeciendo y Sandra creció en su respeto propio y su motivación. Después de cierto tiempo, el pastor le preguntó a José si había aprendido de memoria la lista de 10 cualidades de su esposa. José le respondió alegremente: no solo la aprendí de memoria, sino que cada día descubro en ella nuevas cosas por las cuales agradecerle a Dios. Cuán maravilloso sería si cada uno de nosotros encontráramos siempre nuevas cosas por las cuales agradecerle a Dios. En vez de mirar los defectos, creamos lo mejor, exaltemos lo positivo. Si usted siente que le resulta difícil tratar a su cónyuge con aprecio, permítame un pequeño desafío. Haga usted una lista de 10 cosas que le gustan en su compañero o compañera. En el caso de quienes están luchando con situaciones difíciles y amargas, puede ser que al principio les resulte muy difícil hacer esto. Pero busquemos con atención, esforcémonos y veremos que sí hay cualidades en nuestro cónyuge que bien podemos apreciar. Comencemos a concentrar nuestra atención en ellas y démosle gracias a Dios por cada una. Estoy convencido de que usted también verá cómo su cónyuge se va transformando ante sus propios ojos. A través de mis casi 40 años de matrimonio, he encontrado en mi esposa virtudes y cualidades que inspiran mi corazón. Con regocijo y gratitud he visto cómo Dios la ha usado para complementar mi vida y ayudarme en mis debilidades. Admiro la forma en que Eunice puede tratar con la gente con tanta naturalidad. Cuando mi esposa se hace presente, en pocos minutos no quedan extraños en el grupo. Hay algo en ella que hace que los demás se sientan a gusto en su compañía. El amor se goza en la verdad, se goza de las cosas buenas que notamos en nuestro cónyuge. Esa es la clase de amor que puede durar toda la vida. Mi amigo, mi amiga, el matrimonio es una vocación sagrada, la más importante de nuestra vida. Dios quiere que en nuestra unión conyugal construyamos un hermoso monumento que exprese la calidad de su amor. El matrimonio no es tan solo asunto de conveniencia o de finanzas. Dios lo preparó para que sea mucho más que eso. Tenemos el privilegio de reflejar como pareja algo divino, la hermosura de la paciencia bondadosa, la belleza de creerlo todo. Cada uno de nosotros puede en su propio hogar construir un Taj Mahal, un monumento perdurable. Shah Jahan, el arquitecto de esta tumba espléndida, sufrió una tragedia más algún tiempo después de la muerte de su esposa. Uno de sus propios hijos se dejó llevar por la ambición de poder y se rebeló contra él. En 1658, el hijo dirigió un complot contra su padre y usurpó el trono. Shah Jahan quedó confinado en su propio palacio, donde vivió los últimos 8 años de su vida. Pero en medio de su desgracia le quedaba un consuelo. A través de una de las ventanas podía mirar al otro lado del río Jumna y ver el lugar donde reposaba su esposa. Su amor fluía tan hermoso como siempre.
Se dice que cuando los guardias encontraron a Shah Jahan, muerto a la edad de 74 años, sus ojos estaban todavía abiertos, fijos en la joya resplandeciente del Taj Mahal. Amigos míos, Dios quiere que cada uno de nosotros tenga un monumento así, una expresión del amor que dura para siempre. Nuestro Creador desea que en nuestra unión matrimonial cumplamos esa elevada vocación. Anhela que nuestros hogares lleguen a ser un anticipo del cielo. Bien podemos lograr esa clase de matrimonio si centramos nuestras vidas en ese amor que viene de Dios. El amor que Dios provee puede llegar a ser nuestro mayor recurso. Si alimentamos cada día nuestras mentes y corazones con Él, seremos capaces de exhibir paciencia y bondad y creer lo mejor cuando mayor sea la necesidad. ¿No quieres tú, amigo o amiga televidente, gozar de un matrimonio así, de un monumento como ese en tu propia vida? ¿No quieres en este instante rogar que el Espíritu de Dios llene tu corazón de ese amor divino? Te invito a elevar tu mente a Dios por medio de esta hermosa melodía que es entonada a continuación. Todo es bello en el hogar cuando hay amor. Nada allí podrá dañar cuando hay amor. Paz y gozo se hallarán, fuerzas se restaurarán y el Señor será el guardián cuando hay amor. Con amor, con amor, todo es bello en derredor cuando hay amor. Tiene el labio su canción cuando hay amor. Llega al cielo el corazón cuando hay amor. El arroyo al murmurar y las aves al cantar nos inspiran sin cesar cuando hay amor. Con amor, con amor, todo es bello en derredor cuando hay amor. Muchísimas gracias por esta música maravillosa. Y ahora busquemos a Dios en oración, inclinando el rostro. Dios y Padre nuestro, te damos gracias porque tú eres la fuente del amor. Y te rogamos
que nos des corazones humildes, de tal manera que tu espíritu de amor y de servicio inunde nuestra vida y de esa manera amemos nosotros a los demás, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Mis amigos, ha llegado el momento de despedirnos y de recordar esta palabra de Jesús. Porque escrito está, no con solo pan vivirá el hombre, sino con toda palabra que sale de la boca de Dios.